Empezamos nuestro programa comentando los temas que vamos a tratar hoy, tres temas del máximo interés. El primero de ellos es ese borrador de la nueva política de defensa de los Estados Unidos, en que de una manera sorprendente pues parecía que la política exterior de Donald Trump no iba por ese camino. El año pasado comentamos aquí mucho en Economía Directa pues que iba a pasar lo que parece que finalmente va a pasar, pero tuvimos que rectificar a la vista de que la política de Donald Trump cuando entró en la presidencia parecía que iba por otro lado, pero finalmente parece que va a ser lo que decíamos. ¿Qué es lo que decíamos? Lo que decíamos es que los Estados Unidos parece que van a reconocer de facto que han perdido la hegemonía global y que se van a replegar a su hemisferio. El borrador de política de defensa que parece que ha impulsado sobre todo el vicepresidente Vance, figura influyente, como hemos comentado muchas veces aquí, una figura clave del nuevo gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Por lo que es él probablemente, porque es una figura que tiene peso político y también por quien tiene detrás, que recordemos que tiene detrás a toda la gente del movimiento neorreaccionario de Estados Unidos, pues el vicepresidente Vance parece que ha impulsado, que es la principal persona responsable de este borrador, que también, a pesar de su oposición inicial, ha comprado el secretario de Defensa, Hesmed, y el presidente tampoco parece que se oponga al tema. Como digo, los Estados Unidos, según este borrador, se va a replegar a su hemisferio. Nos referimos a todo el continente americano, América del Norte y América del Sur, y va a dejar, en teoría, según dice este borrador, la defensa de los intereses de los Estados Unidos en manos de los aliados en el resto del mundo, o los aliados, entiéndase, Unión Europea, resto de países de la OTAN, incluyendo Turquía, países muy afines como pueden ser Marruecos, Israel, por supuesto, que es Israel, recordemos que es un país sostenido con una vía continua de recursos desde los Estados Unidos. Y ya hablando del este de Asia, estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando de Japón, estamos hablando de ese país artificial que tienen creado o pseudo país artificial que tienen creado ahí en el mar de China, que es la isla de Taiwán, la isla de Formosa, Taiwán, y estamos hablando, por supuesto, de Australia y Nueva Zelanda. No sé qué te parece a ti, Carlos, este giro que parece que van a dar los Estados Unidos. Adelante. Bueno, efectivamente, la figura de Barnes ha tomado la iniciativa en esta faceta de la política de Trump y dijo una frase que yo creo que, bueno, además de lapidaria, lo dice todo, ¿no? Dijo, la amenaza a Europa no es Rusia ni China, sino la propia Europa, que ha perdido sus valores fundamentales. Estas son las declaraciones del vicepresidente Vance, ¿no? Lo cual, bueno, pues lo dice todo. Es decir, como que, claro, esto en la Unión Europea podemos hacernos una idea de cómo sentó. O sea, que el problema de Europa no es Rusia, el problema de Europa no es China, el problema de Europa es la propia Europa. Esto en la Unión Europea, pues supongo que caería como un jarro de agua fría, ¿no? Y claro, esto lo que nos deja ver es un cambio de rumbo muy importante desde Estados Unidos, que efectivamente vuelve a un mundo propio de la doctrina Monroe, donde ellos se reservan el derecho de actuar en América. Pero bueno, ese es su patio trasero, pero luego su actuación como potencia talasocrática, potencia marítima en el resto del mundo, donde ellos mediante sus barcos y sus aviones llegaban, intervenían y se volvían a retirar a su parte del mundo, pues parece que eso ya no lo quieren no lo quieren ejercer, ¿no? Y que están volviendo a ser una potencia más telurocrática. Es decir, como vimos en las intervenciones que Estados Unidos hizo durante el siglo XX
en Iberoamérica, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, tropas sobre el terreno en Panamá, en México, en todos los sitios donde ha intervenido, que ha sido en casi todos, ¿no? Y además, organizando golpes de Estado en casi todos los países iberoamericanos. Por cierto, Carlos, pésimas noticias si se confirmara esto para todos nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, ¿eh? Pésimas noticias y desde luego, hombre, es difícil pensar que Estados Unidos no vaya a ser todavía más determinante en esos países, porque esos países ya estaban bajo su bota de una manera clarísima. Pero claro, yo creo que esto lo que me hace pensar, primero, son dos cosas. Primero, que el desprecio de la administración Trump por Europa es total. No tiene ningún aprecio a Europa. Es cierto que está claro que Europa tampoco tiene ningún aprecio a Trump. No hay más que comparar, por ejemplo, el aprecio que tenía Europa a antiguos presidentes como Obama, que era como una estrella del rock and roll. Se presentaba aquí en Berlín y la ciudad se paralizaba, ¿no? Todo el mundo amaba a Obama en Europa, ¿no? Bueno, pues este hombre es un hombre que es repudiado y que él repudia de vuelta, ¿no? Y que ya ha dicho muchas veces que él, no está dispuesto a soportar eso. Y además, ahora ya lo ha dejado claro, ¿no? El problema sois vosotros mismos. Pese a que, Eso requiere una explicación que no se me olvide extenderme un poco sobre eso, Carlos. Sí, esa es la primera cuestión, ¿no? Él solamente respeta a los fuertes, que es China y Rusia, pero no respeta a la gente que, como en Europa, se dejan volar el Nord Stream y ni siquiera contestan, que solamente le piden cosas. Él ve a Europa como gente que le pedimos cosas. Pues nos tienes que defender de Rusia, nos tienes que defender de China, nos tienes que dar tal, ¿no? Él lo ve así, ¿no? Y después de... Esa es la primera faceta, el desprecio total de Trump a Europa. Y la segunda, yo creo, que es que la información que maneja Trump es que los problemas que él tiene dentro de su país y en Hispanoamérica son muchísimo más graves de lo que parece. Sí. Estados Unidos ha intervenido ya con la Guardia, ¿cómo se llama? La Guardia Nacional en varias ciudades, como por ejemplo Chicago, nada más y nada menos, donde había sitios donde eran absolutamente intransitables, donde no entraba la policía. Ha sido muy criticado por ello, porque este es un hombre que es un botarate, ¿no? No tiene ninguna capacidad estratégica para pensar ninguna otra cosa que no sean impulsos. Es un hombre que solamente tiene impulsos, solamente tiene sentimientos, no tiene ningún tipo de capacidad de raciocinio, pero es que en este tipo de ciudades las cosas están fuera de control. Filadelfia está fuera de control. No sé, la playa de Venecia, por ejemplo. Es un país con unos niveles de delincuencia en muchos sitios inimaginables en Europa, ¿eh? Inimaginables, 100.000 muertes por sobredosis al año. Y una violencia, una cantidad de homicidios por armas de fuego que aquí serían tan inimaginables, niveles de países desestructurados socialmente, de homicidios tienen. Claro. Estados Unidos porque probablemente lo es un país desestructurado socialmente. Claro, es un país totalmente desestructurado y él ve que su supervivencia como país está en peligro. Está en peligro como para tener que ocuparse de los europeos, que él respeta a Rusia, él respeta a China y los europeos que nos estáis contando que yo tengo aquí a fronteras sin proteger, que él está intentando hacerlo a cañonazos sin ningún tipo de capacidad estratégica, llevándose por delante gente que no tiene nada que ver con el problema, pero que efectivamente cruzan la frontera precisamente
por la desestabilización de Estados Unidos en todos esos países, en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? ¿Hay un problema de centroamericanos entrando ilegalmente al país? Claro, si todas las repúblicas centroamericanas, cada vez que se han salido del guión, han sido castigadas con golpes de Estado que han condenado a millones de personas, pues a las bandas juveniles, a la delincuencia, gente desestructurada que luego te llega al país, al hambre, a la exclusión social, a la drogadicción, que luego te llega a tu país y te crea problemas. Claro, bueno, la solución es no dar golpes de Estado, la solución es no tener a dictadores, la solución es ayudar a esas personas que se organicen democráticamente, pero es que cada vez que lo han hecho, resulta que tenían opciones que no nos gustaba nada, ¿no? Nicaragua, por ejemplo, con los en fin, que elegían mal. Claro, El Salvador. De repente teníamos un montón de opciones de izquierda que cuando les dejaba solo ganaban. Y eso Estados Unidos nunca lo soportó. Bueno, las consecuencias las está pagando él. Todas esas acciones de crímenes contra la humanidad fascistas de Estados Unidos mediante la CIA, dando golpes de Estado en todos esos sitios, han producido una situación que es, yo creo, mucho más grave de lo que nos tememos, ¿no? O de lo que no sabemos. Y que eso ha hecho que él vuelva a decir, bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es volver otra vez a fijarme en mi parte del mundo y dejarle el resto a Rusia y a China, porque tener una confrontación con Rusia y con China, yo creo que él sabe que pierde. Acabamos de sacar un libro en Lola Books que se llama La guerra final de Estados Unidos, donde de Andrei Martiano. Se presentará en Madrid el día 25 de septiembre. Bueno, pues en ese libro Martianov explica cómo Estados Unidos ha perdido su supremacía militar con respecto a los BRICS, a China y a Rusia. Y que él, bueno, pues a no ser que la solución sea, que es una cosa que también está encima de la mesa, la guerra nuclear total. Bueno, pues una manera de hacer frente a esto es decir, bueno, yo vuelvo otra vez a mi parte del mundo donde controlo y el mundo que ya es multipolar, que ya de facto es multipolar, me va a permitir que Estados Unidos mantenga una posición relevante en la mesa. La mesa ya no me sentaré yo solo con mis vasallos. En la mesa me tendré que sentar con China, en la mesa me tendré que sentar con Rusia, en la mesa me tendré que sentar con la India. Ahora veremos lo que ha pasado en Shanghái, ¿no? Pero por lo menos tendré un sitio en la mesa. Es que de la otra manera los problemas sociales gravísimos de desestructuración total de la sociedad, bueno, pues es que pueden hacer que Estados Unidos directamente tenga un enfrentamiento civil. Un enfrentamiento civil que acabe con los Estados Unidos como sociedad. Y yo creo que son los dos factores que están detrás de esto, ¿no? El desprecio absoluto por Europa. Europa no pinta absolutamente nada. Vance dice que el problema de Europa es Europa y lo desprecia. Y los enormes problemas sociales de Estados Unidos que están conduciendo al país al colapso. Sí. Desde luego el tema a mí me parece que pues un baño de realidad, pues bastante propio también de la mentalidad que tiene el vicepresidente de los Estados Unidos, ¿sí? Que parece a priori un hombre bastante realista. Y luego también hay un tema interesante que has comentado. Cuando hablan de Europa, que la culpa es de Europa, creo que también en la mentalidad de esta gente neorreaccionaria como es Vance, para ellos también lo que hay es una decadencia moral de Europa. Es decir, ellos lo que quieren llevar a los Estados Unidos y a la sociedad de los Estados Unidos, por supuesto, sabemos que no lo compartimos la gente que aquí estamos porque tenemos otra forma de ver las cosas, pero ellos lo que quieren llevar es un rearme moral de la sociedad estadounidense, un rearme moral pues basado sobre todo en lo que viene emanado de Dios. Ellos son cristianos, Vance concretamente es católico, de la rama reaccionaria del catolicismo, la anterior al Concilio Vaticano II, esa es su forma de pensar, muy próximo pues, a donde están organizaciones como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, esa es la mentalidad del vicepresidente. Y él,
él y la gente que tiene con él, que también hay mucho evangelista de este reaccionario en todo este movimiento, lo que quieren es que la sociedad estadounidense se rearme con esa moral cristiana reaccionaria, pues una moral que sería propia más bien de un periodo anterior a la Ilustración, lo que ellos quieren. Entonces es donde... Y cuando hablan de Europa y de que la culpa la tiene Europa, se refieren yo creo que también mucho a lo que ellos llaman la decadencia moral de Europa, porque Europa, por supuesto, aunque hay mucha gente que es reaccionaria, aquí en España tenemos un movimiento católico reaccionario muy fuerte, pero no es un movimiento que tenga ni siquiera cerca la hegemonía social, por lo menos a día de hoy. O sea, la ultraderecha es potente, pero no es una ultraderecha que sea puramente nacional católica, es otra cosa. O sea, tiene una parte nacional católica potente, pero también tiene otra parte muy potente que lo que es puramente anarcocapitalista. O sea, que esta gente es lo más amoral que existe, los anarcocapitalistas. Entonces ahí tienen también unos problemas entre ellos mismos, entre la ultraderecha, que tendrán que resolver en algún momento. Ya veremos cómo. Y añade a este mix el sionismo de extrema derecha que controla el Estado profundo norteamericano. Ya Sí, sí. la mezcla es explosiva. Sí, sí, sí. En fin, bueno, Íñigo, coméntanos qué piensas de esta nueva política de defensa que parece que finalmente se va a establecer en los Estados Unidos. Ya veremos, no está aún aprobado, pero parece que va por ahí el tema. Adelante. Pues vamos a ver, tiene bastante que ver, por una parte, ¿no?, con la tradición republicana, ¿no?, conservadora estadounidense, ¿no?, que tiende a ser más aislacionista, que tiende bueno, pues a creer, ¿no?, bueno, pues en defender únicamente, ¿no?, en lo que es América, ¿no? Y recordemos que desde los tiempos de la doctrina Monroe, para Estados Unidos, América, el continente, pertenece a ellos, ¿vale? América para los americanos, que decían, ¿no? Los americanos, por supuesto, son ellos, ¿no? El resto, pues bueno, pues son subproductos, ¿no? O gente destinada a servirles. Esa es la mentalidad de Estados Unidos. Y bueno, que entronca muy bien también con el excepcionalismo norteamericano, ¿no? Pues de raíz cristiana, ¿no? Y fundamentalista cristiana. Que es precisamente, ¿no?, pues esa ideología, ¿no?, que habéis comentado, pues bueno, que es la que propugna, que es la que sostiene Vance, ¿no?, y propugna pues casi todo el movimiento, tanto MAGA, ¿no?, como otros parecidos, ¿no? Porque la base de apoyo de Trump es más heterogénea de lo que parece. Ahora bien, por un lado es eso, ¿no?, entronca muy bien con eso, y por otro lado, pues bueno, no deja de ser, pues bueno, pues asumir una realidad, ¿no? Como todos los imperios en declive, pues bueno, pues se acaban dándose cuenta con el tiempo de que ya no pueden ejercer el poder hegemónico, ¿no?, que ejercían en todo el globo, sobre todo desde los 90, ¿no? O sea, digamos que el imperio americano, ¿no?, esa famosa globalización, que no deja de ser el imperio norteamericano, pues ha tenido una vida gloriosa, pero muy corta, ¿no?, de unos 30 años. Y bueno, no pueden proyectar su fuerza, ¿no?, como lo han hecho, como lo han demostrado, ¿no?, pues por ejemplo, las aventuras de Irak o Afganistán, ¿no?, que bueno, pues que tuvieron que ser, de hecho, retiradas, ¿no?, por los propios gobiernos demócratas, ¿no?, que ya sabemos que suelen ser más expansionistas, ¿no? Puesto que no pueden mantener, son capaces de dar una paliza rápida pues eso, a un ejército que no sea de su categoría, ¿no? O sea, por supuesto, muy inferior, y bueno, pues como bien dice, pues bueno, robar el bolso y salir corriendo. Eso es lo que pueden hacer, pero cuando se trata de tomar control efectivo de un territorio, sencillamente el coste que les supone, pues ya no es ni cómodo ni aceptable para tanto la situación económica, social como militar de Estados Unidos, ¿no? Claro, conservan toda su capacidad militar, pero lo que he dicho, no pueden proyectarla de un modo eficaz y duradero en el resto del mundo, ¿no? Sobre todo, pues en los últimos años, ¿no?, pues, hemos visto que bueno, pues que lo que vendríamos a llamar el resto del mundo, ¿no?, ya hablaremos más en el siguiente tema, ¿no?, pues de repente pues ha descubierto que en realidad es la mayoría del mundo, ¿no? Y bueno, pues ha empezado a desarrollarse en las últimas décadas,
hasta el punto que, bueno, pues que ya hablamos de un mundo, bueno, no solamente multipolar, ¿no? Sino además en franca, vamos a decir, con el imperio y franca retirada. Claro, ¿a dónde se circunscriben? Pues claro, pues al continente americano. Y al continente americano, pues bueno, pues primero por lo que he dicho, por lo que lo consideran suyo y porque entienden que todas sus necesidades, o la gran mayoría de sus necesidades estratégicas, pues pueden estar perfectamente cubiertas controlando todo el continente americano, lo cual es, pues sí, muy mala noticia para todos los habitantes bueno, pues del río Bravo hacia abajo e incluso de las cataratas del Niágara hacia arriba, ¿no? Y bueno, pues claro, esto va a generar muchos problemas, claro, o sea, va a haber, pues bueno, una época de gran inestabilidad, sobre todo en Centro y Sudamérica, ¿no? Pues bueno, una vez que Estados Unidos ha empujado el foco ahí, y más o menos eso va a ser, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Del memorándum y la idea que mantiene la política, la nueva o la propuesta nueva de nueva política norteamericana, ¿no? Salvando, pues evidentemente, los enclaves, vamos a decir, que consideran, pues bueno, estratégicos o casi territorio nacional, ¿no? Como el caso de Israel, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos jamás abandonará a Israel, ya pues incluso por motivos internos, ¿no? Ya no solamente por motivos estratégicos, ¿no? Sino por motivos internos, porque el peso de los lobbies israelíes es tan potente en la política norteamericana que es sencillamente, y lo hemos visto mil veces, impensable siquiera ponerle peros a Israel, haga lo que haga. Otro tanto, pues bueno, pues suceder con otros aliados estratégicos, ¿no? Desde luego, como bien ha dicho el compañero Carlos, esto no incluye a aliados que ya no tienen interés. O sea, porque Europa, seamos sinceros, solo podemos tener cierto interés pues, como naciones tributarias, ¿no? En las que, bueno, pues de las que vayan recogiendo el diezmo, que es realmente hacia donde ha ido la política de Trump con sus aliados por el rato, ¿no? O sea, a recoger el diezmo de los estados tributarios y que, bueno, pues que ni tienen recursos, ni tienen mercados que, ya te digo, vayan a ser interesantes más allá de lo que he dicho, de recoger ese diezmo, y que, bueno, pues que ya geoestratégicamente pues se dan por perdidos, ¿no? Y se dejan un poco a su, bueno, pues a su suerte, ¿no? Mientras tanto, pues bueno, puedan seguir sacándole rendimiento, ¿no? Vendiendo armas, vendiendo gas natural licuado, vendiéndonos, pues bueno, pues, incluyendo pues todas sus mierdas que, por cierto, la Unión Europea ha decidido ignorar todas sus reglamentaciones, ¿no? Y ha dejado, pues bueno, y está dejando, ¿no? Que entre a nuestros mercados, pues bueno, todo por, sin ir más lejos, ¿no? Pues directamente toda la comida procesada venenosa de Estados Unidos y que no podía entrar a exportar, por ejemplo, ¿no? Y que pues, no podía entrar en los mercados europeos sencillamente pues, porque no cumplían los mínimos de regulación, ¿no? Así que, bueno, pues sencillamente no les interesa más que otra cosa, ¿no? Seguramente, pues bueno, pues sí que se repararán, evidentemente, como siempre han hecho, intervenciones para salvaguardar sus intereses, ¿no? Y intereses muy concretos, y dice, pero bueno, ya estamos viendo que efectivamente Estados Unidos, pues bueno, pues sí. Como decía Carlos, pues tiene que guardarse un lugar en la mesa y, bueno, pues controlar uno de los continentes, ¿no? Pues ya te garantiza una plaza de primer orden en esa mesa, ¿no? Y es algo que el poderío estadounidense se puede perfectamente permitir. Sencillamente, no hay nadie en toda Centroamérica o Sudamérica que pueda plantar cara al poderío económico y militar estadounidense, lo cual no es cierto en el resto del mundo, especialmente si nos vamos ya a Asia, ¿no? Pues evidentemente en Asia, de hecho, citaba un artículo, ¿no? Que precisamente hablaba de esto, ¿no? Porque prácticamente las bases norteamericanas están en franca retirada. No es que las estén cerrando, pero desde luego se nota mucho que han perdido el interés en esta zona, a pesar de que, bueno, sí que lo van a mantener, ¿no? Como he dicho, tienen que mantener sus intereses, pero bueno, ya no pretenden crear una hegemonía ni ser la potencia dominante de la zona. Así que bueno, pues así siguen. Digamos que así siguen las cosas. Es un poco lo que veníamos diciendo. Pues eso, Estados Unidos, el imperio, se está agotando y, claro, pues lo que hace es retrasar, ¿no? Vamos a decir, sus líneas de influencia a donde puede ser más eficaz. Y, por otro lado, pues lo que he dicho, pues concuerda muy bien, ¿no?
con todo este movimiento ideológico que ha upado a Trump a la Casa Blanca, aunque Trump, realmente todos lo sabemos, no tiene una ideología definida, ¿no? Es un oportunista, es en la plena definición del oportunista, ¿no? Y bueno, que lo mismo te dice una cosa que otra, pero desde luego aquellos que le están sosteniendo, entre ellos, pues claro está, J.D. Vance, ¿no? Y otros, pues bueno, pues sí que tienen ese plan, sí que tienen esa agenda, ¿no? Y es desde luego la que parece que van a imponer y que no deja de ser la más lógica y la más adecuada ideológicamente a lo que ellos piensan, ¿no? Así que bueno, pues iremos viendo cómo evoluciona el asunto, pero básicamente esto es lo que va a ocurrir. Lo más importante de todo, y en lo que nos afecta a nosotros, estamos, Europa me refiero, librados a nuestra propia suerte y va siendo cada vez más urgente, ¿vale? Que bueno, pues que salgamos de esta, siempre me sale el término en inglés, de ilusión, ¿no? De esta fantasía, ¿no? La que, pues bueno, pues tanto nuestros gobiernos nacionales como las élites europeas están imbuidas, ¿no? Ya alejándose cada vez más de la realidad, ¿no? En que, bueno, pues el mundo de la globalización todavía existe, estamos en los 90 y realmente creemos que dominamos algo en el mundo cuando realmente Europa, y sobre todo si esto se acaba cumpliendo, ¿no? Y Estados Unidos, pues bueno, pues nos deja bastante a nuestra suerte, ¿vale? Pues somos una potencia de segunda e incluso en algunos casos de tercera fila. Bueno, Y que deberíamos tercera, sí. a pensar ya en esos términos. Sí, sí. Por cierto, que muy interesante esto que has dicho, Íñigo, porque también sería una oportunidad para España, porque sería una oportunidad de recuperar la soberanía monetaria y de podernos salir de tratados que realmente nos imponen unas limitaciones tremendas, como es el propio Tratado de Maastricht. O sea que eventualmente incluso abandonando la Unión Europea. Porque... Efectivamente, pero mucho me temo que dado el establishment, ¿no? El régimen del 78 y demás, ¿no? Así como el establishment europeo, no creo que vayamos a ser capaces siquiera de abandonar, salvo cambios muy drásticos, sociales y políticos, ¿no? Sería muy interesante... No creo que seamos capaces. Perdón, sí. Sería muy interesante que un partido de izquierdas, el único que tenemos que tiene algo de repercusión a nivel del Estado, realmente Podemos, pues que aquí que el señor Iglesias, que tiene capacidad para entenderlo, que fuera capaz de comprender las implicaciones que tiene esto y cómo eso debería afectar a su propuesta política y cómo orientar la recuperación de la soberanía de España. Claro. Hombre, yo me acuerdo de unos tiempos, igual los más jóvenes no lo conocen, de una coalición que se llamaba Izquierda Unida, ¿no? Y que estaba integrada principalmente por un partido que era el PC, que no era el ordenador personal, sino el Partido Comunista, ¿no? Ya sabemos que, bueno, esto fueron en tiempos muy lejanos y es posible que a los jóvenes ni siquiera les suene de nada, ¿no? Pero efectivamente yo creo que deberían ser esos, ¿no? Algún día, si espabilan y si hacen una limpia importante, los que deberían hacer esto, porque sinceramente de Podemos yo no me fío. O sea, ya les he oído... El Partido Comunista... Ya estoy de acuerdo, el Partido Comunista debería hacer una limpia importante, meter las generaciones, meter gente joven ahí, gente de otra generación, que realmente tienen otras ideas. Eso me consta porque conozco gente de las juventudes comunistas, de las juventudes del Partido Comunista, y sé que piensan de manera muy diferente a cómo piensa la gente mayor que está ahí en el partido y que es realmente quien tiene el poder. Y sería muy interesante que hubiera una renovación con gente joven, sí. Eso es, porque realmente, joder, o sea, simplemente ya es el tema de que vuelvan a ser el Partido Comunista, ¿vale? No los Paganinnis de su mano. Porque es así. Pues, o sea, son los te aseguro que la gente de las juventudes... A los delirios de Yolanda Díaz. Te aseguro que la gente de las juventudes comunistas son realmente comunistas, ¿eh? O sea, no se andan con las tonterías de la gente que está ahora en el poder, en el partido. Sí, por eso he empezado diciendo, ojalá tendrían que volver a ser ellos, ¿no? Y volver a ser lo que son, porque desde luego ya te digo que a día de hoy, y esto lo sabe todo el mundo, hasta el punto que te digo, ya he hecho la broma de la gente no se acordará de que existía una cosa llamada el Partido Comunista, especialmente los jóvenes,
¿vale? Dice, ¿por qué? Porque han desaparecido totalmente y se han convertido en los panafantas de Sumar, ¿vale? Y otra cosa... En los últimos 10 años, primero con Podemos, luego con Sumar. O sea, realmente, joder, ojalá. O sea, y otra cosa que ni se imaginan ahora mismo todos estos imbéciles del régimen del 78, ¿sí? Que no son más que unos imbéciles aprovechados. No se sabe si más aprovechados que imbéciles o más imbéciles que aprovechados, pero de las dos cosas tienen a raudales. Es cómo van a cambiar las cosas y las ventanas de oportunidad que se van a poder abrir una vez liberados de toda esa influencia brutal de los Estados Unidos en el control férreo de lo que ha sido la cultura europea. Yo recomiendo un libro que es La Guerra Fría Cultural, la CIA y la Guerra Fría Cultural, que explica cómo se ha desarrollado todo el control de lo que son los medios de comunicación, la cultura en Europa desde el año 1945 y que nos ha llevado al punto donde estamos ahora. Que parece que estás diciendo comunista y es como si estuvieras hablando de un extraterrestre. Casi. Pues bueno, pues sabemos que si los Estados Unidos se retiran a su hemisferio, eso va a cambiar a una velocidad que nadie se imagina, ¿eh? O sea, que ojo, que el régimen del 78 abandonado a su suerte no es capaz de controlar eso.